Bienvenidos una vez más a Economía de Casa. En el día de hoy seguiremos un curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo explicaremos qué es el derecho de suscripción preferente y aprenderemos a calcular el valor teórico de dicho derecho en las ampliaciones de capital. El derecho de suscripción preferente es un derecho que tienen los socios y que consiste en tener preferencia en la compra de nuevas acciones en una ampliación de capital en proporción al número de acciones antiguas que poseas. Además, en el caso de que el socio no quiera comprar nuevas acciones, éste podrá vender estos derechos a nuevos inversores, para compensar así la pérdida de valor de la acción, como consecuencia de la ampliación de capital. Para ello, el valor del derecho de suscripción preferente será la diferencia entre el valor de la acción antes de la ampliación y el valor después de la ampliación. De esta manera, el valor del derecho cubre el efecto de dilución que se produce en las ampliaciones de capital. En el anterior capítulo, explicamos la teoría sobre todo lo relacionado con las ampliaciones de capital, que te recomiendo ver para entender los conceptos que se desarrollarán en el siguiente ejemplo, por lo que te dejo el vídeo por aquí en las etiquetas y en la descripción del vídeo. Dicho esto, el enunciado nos dice tal que así. Una empresa tiene un capital social de 1 millón de euros, dividido en 10.000 acciones. El valor de mercado de esas acciones es de 120 euros cada una. Se realiza una ampliación de capital de 5.000 acciones a un valor de emisión de 100 euros. Ante esto nos piden calcular el valor de cada derecho de suscripción preferente y el número de derechos necesarios para adquirir una acción nueva. El valor del derecho de suscripción preferente, como hemos dicho antes, es la diferencia entre el valor de la acción antes de la ampliación y el valor después de la ampliación. Esto era así, si recordáis, para cubrir el efecto de dilución de una ampliación. Vale, por lo tanto, para calcular el valor del derecho de suscripción tenemos que hacer dos pasos previos. El primer paso es averiguar el valor antes de la ampliación, el cual, si la empresa está en bolsa, coincidirá con el valor efectivo o valor de mercado, y si la empresa no está en bolsa, coincidirá con el valor teórico antes de la ampliación. En nuestro ejemplo, como la empresa está en bolsa, nos va a coincidir con el valor efectivo o valor de mercado, que en este caso nos lo da el enunciado, y es de 120 euros. Ahora el segundo paso es calcular el valor después de la ampliación, el cual coincidirá con el valor teórico. Este valor teórico será una media ponderada de las 10.000 acciones antiguas cotizando a 120 euros y las 5.000 nuevas a 100 euros. Al realizar esta media ponderada, nos da un valor después de ampliación de 113,33 euros. Esto provoca que el antiguo accionista vea cómo sus acciones bajan hasta un valor de 113,33 euros, debido a la ampliación de capital. Sin embargo, como hemos dicho antes, el derecho de suscripción le permite al accionista compensar dicha pérdida en caso de no acudir a la ampliación de capital, siendo este derecho el resultado de restar al valor antes de la ampliación, que es de 120 euros, el valor después de la ampliación, que es de 113,33 euros. Esta resta nos da un derecho de suscripción de 6,67 euros. Ahora bien, ¿cuántos derechos se necesitan para adquirir una acción nueva? La proporción entre el número de acciones antiguas y el número de acciones nuevas nos da la respuesta. En nuestro ejemplo tendríamos que dividir las 10.000 acciones antiguas entre las 5.000 acciones nuevas, dándonos una proporción de 2 acciones antiguas por una acción nueva. Por tanto, un nuevo accionista tendrá que adquirir 2 derechos por cada acción suscrita en la ampliación. Es decir, deberá pagar el valor de la acción, que es de 100 euros, más el valor de los 2 derechos que necesita. 2 por 6,67 euros será igual a 13,34 euros, siendo el desembolso total del nuevo inversor de 113,34 euros. Sin embargo, un antiguo accionista podrá adquirir las acciones simplemente pagando su precio de emisión, que es de 100 euros. Si tiene, por ejemplo, 200 acciones antiguas, le corresponden 100 acciones nuevas. Eso sí, si no le interesa adquirirlas, podrá vender sus 200 derechos por el valor calculado, que es de 6,67 euros, a algún inversor interesado, compensando así de ambas formas la pérdida de valor de sus acciones. Por último, si quieres profundizar en un ejercicio completo de ampliaciones de capital con todo lo que te pueden preguntar en un examen, dejo el vídeo que realicé tanto en las etiquetas como en la descripción del vídeo. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal, si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios, para que pueda responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.